tema para hoy es ¿qué es ser maduro en Cristo? Ayer vimos la inmadurez, hoy vamos a ver el complemento. Muchos se preguntarán por qué no hablamos de lo que está ocurriendo en el mundo o de más escatología, con más frecuencia, cosas así por el estilo. Pero es que, miren, podríamos estar hablando de señales que están ocurriendo en este momento en el mundo. Pero muchos no las asimilan como deben porque no han sido debidamente transformados. En este preciso momento hay una multitud de cristianos que están caminando cada día hacia el momento en que el Señor los va a dejar para la tribulación. Va a venir en el arrebatamiento y muchos se van a quedar porque una de dos razones. La primera, o no han recibido la adecuada instrucción de parte de su iglesia conforme a toda la palabra de verdad, o la segunda es que aunque la enseñanza ha sido adecuada, no la han querido recibir. Hay multitudes que están en esas condiciones de ignorancia de lo que está por venir. ¿Qué nos dice la propia palabra de Dios? En la segunda de Pedro 3:14, con respecto a esto de la preparación para la venida, que es lo que podríamos llamar hoy madurez, dice: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, por el Señor, en paz, sin mancha e irreprensibles. Tres cosas nos dice allí: en paz, sin mancha e irreprensibles. ¿Cuántos estarán así con el Señor en este momento? En Judas 24, algunos dicen Judas 1:24, pero como tiene un solo capítulo, entonces muchos dicen Judas versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardarlos, a ustedes sin caída. ¿Será que todos creemos en esto, en que el Señor es poderoso para transformarnos, para llevarnos a un estado de no caída? Aquí lo dice: aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Qué dice este versículo? Que Dios es Dios y que si tú lo permites, Él puede transformar tu ser de una forma tan espectacular que empieces a andar en la gloria de Él con gran alegría, desde ya hasta el momento en que Él venga en esa manifestación de gloria. Y Efesios 5:25 al 27, un versículo que leímos hace poco: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. ¿Para qué fue la crucifixión? Versículo 26, para santificarla. La iglesia debe caminar hacia la santidad, no solamente a la salvación, sino a la santidad, la madurez, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Esta palabra que estamos leyendo, toda la que leemos todas las veces, toda la que estudiamos, la que meditamos, la que nos acordamos, nos lava, nos santifica. Cuando decimos amén Señor, esa palabra es para mí, la tomo y la vivo. ¿Con qué propósito? Dice versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ni más ni menos, este versículo dice que el tiempo en que la iglesia ande en la tierra es el tiempo de santificación, donde el Señor está quitando manchas y arrugas, para que cuando Él venga la iglesia sea santa y sin mancha. Entonces el propósito no es sentarse y oír,
El propósito es oír para ser transformados. Esa es la cuestión que estamos tocando hoy. Entendemos que debemos madurar hacia una medida que está establecido en Efesios 4, 11 al 13. También palabra que habíamos visto, esa es mucho más reciente, hace unos 2 o 3 semanas. Efesios 4, 11 dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los que más cerca tenemos suelen ser los pastores y los maestros de la palabra. Y ellos tienen una función, una misión, que está en el versículo 10, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pastor tiene la obligación de hacer madurar a los santos en su respectivo ministerio, el de cada santo, de forma tal que la iglesia sea edificada, sea cada vez mejor construida. ¿Para qué? Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Esta es la madurez, esta es la santidad. Llegar al entendimiento de qué es lo que estamos haciendo con nuestra fe y a quién estamos conociendo a través de esa fe. Y continúa después de la coma. Esa es la condición de un hombre maduro. O sea, igual, coma, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El hombre maduro es el que se parece cada vez más a Cristo. Para eso es la congregación. Para eso nos reunimos a oír la palabra. Pero obviamente el mejor ejemplo de madurez espiritual siempre es el Señor. Pero miremos otros pasajes hoy también. Entonces, así como vimos 10 características de la inmadurez, hoy vamos a ver 10 características del que ya es maduro en Cristo. Respaldado cada uno de estos puntos con la palabra de Dios. Primer punto. Repito, característica del maduro. Autoconciencia. Una persona madura tiene una comprensión clara de sí misma, de sus fortalezas, sus debilidades, sus valores y creencias. Esta autoconciencia le permite actuar de manera coherente y tomar decisiones fundamentadas. Repito y explico. El maduro se mira a sí mismo, se examina, se escudriña y descubre cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas le da gracias a Dios y le pide a Él que se las mantenga. Y las cosas malas que descubre, le pide a Dios que se las fortalezca y se las reemplace por virtudes. El que es maduro tiene conciencia de sus valores. ¿Cuáles son los valores que él tiene? Perdón, nobleza, misericordia, paciencia. Todas estas que vemos continuamente a través de la palabra de Dios. Y tiene conciencia de cuáles son sus creencias. Él sabe, porque lo ha estudiado, porque se lo han enseñado, porque lo ha repetido, cuáles son los puntos indispensables de la doctrina cristiana. Por ejemplo, el que estábamos diciendo hace 2 minutos. Una cosa es la salvación, por el cual el Señor nos rescata del pecado y de la muerte, y otra cosa es la santificación, por la cual el Señor nos va quitando esa naturaleza corrompida y carnal que tenemos todos. Como conoce ese punto doctrinal, entonces él se ofrece voluntariamente para que el Señor lo mantenga en salvación y cada día lo santifique más y más. Santiago 1:23 al 25 dice: porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, tiene que ser oidor y hacedor,
es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo, esta frase es clave hoy, e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Esta exhortación está dirigida al carnal, pero nosotros la usamos hoy para el maduro, el espiritual. El carnal se mira a sí mismo, pero rápidamente trata de tapar todo. No le gusta lo que ve, entonces inmediatamente se disculpa, inmediatamente argumenta, inmediatamente construye una imagen falsa de su ser. Pero el maduro vive mirándose a sí mismo, eso es lo que se llama autoexamen, y entonces cuando descubre un pecado, va inmediatamente y lo confiesa, va inmediatamente y pide la ayuda del Espíritu Santo para que le sea quitada esa debilidad o ese pecado. Dice el versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, aquí está hablando de madurez, ¿qué es lo que hace el maduro? Mira, ¿cómo? Atentamente, que la ley perfecta, o sea, la Biblia, que es una ley de la libertad. Ya no somos llamados esclavos porque ya no tenemos esa tendencia a pecar. Somos libres de pedir la ayuda de Dios para que nos libre de todo pecado. Entonces, mira la ley, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Ayer yo les decía, el que tiene buena memoria tiene que recordar lo que se le enseñó ayer, lo que se le enseña hoy, lo que se le enseña el domingo en su iglesia. Tiene que recordarlo para que lo pueda poner por obra. El que tiene mala memoria entonces toma apuntes para que pueda recordar qué fue lo que se le dijo, porque sabemos que el diablo está borrando continuamente la palabra que Dios da. Y el que no toma apuntes entonces va a YouTube y mira el audio para recordar qué fue lo que se dijo. En conclusión, la persona madura es un estudiante, es un discípulo juicioso y dedicado. Seguramente ayer no la vimos, pero entonces esto nos hace sacar una conclusión. El inmaduro no estudia, no recuerda, no medita, no toma importancia de lo que le están diciendo. Segunda característica del maduro, responsabilidad. Una persona madura asume la responsabilidad de sus acciones y decisiones. Está bien, sí, cometí este error, me equivoqué, Señor, perdóname. Ahora, ¿qué me toca hacer? Pedir perdón a los que haya ofendido y restituir a los que haya dañado o quitado. No hay otra, porque soy responsable, si soy maduro. Ahora, si soy inmaduro, pues salgo corriendo, me escondo, escapo, disimulo, creo que no ha pasado nada, niego, cantidad de estratagemas que hay en el mundo carnal. El responsable reconoce, perdón la repetición, que es responsable de su propia vida y se esfuerza por cumplir con sus obligaciones y compromisos. ¿Por qué? Porque la segunda de Corintios 5:10 nos dice algo que debe calarnos hondo. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Se está refiriendo a los cristianos. Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Si es bueno, gana un galardón. Si es malo, lo pierde. Aquí no está hablando de pérdida de la salvación. Está hablando de un castigo moral. No es un castigo tremendo, duro, pero sí podemos pasar ciertas vergüenzas. Esto es algo que tenemos que tener claro. Lo que uno siembra, eso cosecha. Si yo siembro lo bueno,
Voy a estar satisfecho con lo que recibo, con la respuesta de esas acciones buenas. Pero si siembro cosas malas, así sea una sola entre 100 buenas, esa sola cosa mala no me va a dejar dormir en paz, mi conciencia me va a estar molestando, voy a tener ansiedad, agonía, voy a tener complejos de culpa, no voy a tener paz en mi vida. El maduro, tercero, tiene empatía. Una persona madura tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus emociones y perspectivas. Esto es tan sencillo como que si yo voy a hacer algo bueno, me coloco en el lugar del otro para ver qué es lo que necesita y cómo es que yo le puedo ofrecer mejor esa solución. Pero que si por alguna razón estoy pensando hacer algo malo, como por ejemplo no perdonarlo, me pongo en el lugar también para entender lo que pasaría si cometo un error. El cristiano maduro muestra empatía hacia los demás y actúa con compasión y consideración. Se supone que el cristiano maduro quiere portarse bien, quiere sentirse bien consigo mismo, quiere tener paz en su conciencia y en su dormir. Filipenses 2, 3 al 4 dice así: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Aquí pueden considerar todos los pecados que quieran: el robo, la injusticia, la calumnia, la lujuria, que son del egoísmo, cuánto daño le hacen a los demás y a mí mismo. Entonces lo que hago yo es que considero a los otros y también a mí mismo en las consecuencias negativas, pero sobre todo en las consecuencias positivas cuando yo hago lo bueno. El versículo 4 es crucial, importantísimo. No buscando cada uno sus propios intereses. Miren, si practicáramos esto, no nos meteríamos en tantos líos, sino más bien los intereses de los demás. Si todo lo que yo hago es para hacerle el bien a los demás, ¿en cuál lío me voy a meter? ¿En cuál pecado voy a resbalar? El pecado proviene de querer buscar mi propio interés, mi egoísmo, mi egolatría. Cuarto, control emocional. El maduro tiene la capacidad de manejar sus emociones de manera saludable. Ayer dijimos que las emociones están puestas en el cuerpo y en el alma de las criaturas de Dios, pero los hijos de Dios aprenden a controlar sus emociones. Dice aquí, tiene la capacidad de manejarlas. No permite que las emociones negativas le dominen. No es esclavo de las emociones y puede expresar sus sentimientos de manera adecuada y constructiva. El maduro siempre está pensando en el bienestar de los demás. Por eso la segunda de Corintios 5, 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Yo no vivo mi vida cristiana sino por lo que creo de la palabra de Dios. Si me alejo de la palabra de Dios, empiezo a caer, porque empiezo a confiar en mis emociones. Y mis emociones siempre me van a engañar, a menos que estén controladas por el Espíritu. Si están controladas por la carne, viene la debacle, el desastre. Segunda de Corintios 1:24. No es que queramos tener control de su fe, esto lo puede decir cualquier pastor, sino que somos colaboradores con ustedes para su gloria, para su gozo, porque es en la fe que permanecen firmes. ¿Cómo tomamos esto? Pues pregúntate simplemente, ¿tú quieres caer o quieres no caer? Si tu respuesta es no quiero caer, entonces aquí este versículo te está diciendo, en la fe verdadera,
en la fe fortalecida, en la fe de cada día porque estudias la palabra, no porque sea lo que hacemos los cristianos por costumbre, sino porque tú ya entendiste que estudiar la palabra es lo que te da fortaleza para la vida. Te despeja todas las dudas, te saca de todos los problemas. Es en la fe que permanecen firmes. Y 2 de Corintios 4:18 dice, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El diablo sabe cómo son las cosas, entonces siempre nos pone delante tentaciones que parecen muy atractivas y muy rápidas de lograr. ¿Quiere obtener algo rápido? No, pues haga trampa, mire a ver cómo lo consigue sin tantas complicaciones, robe, si tiene lujuria, pues busque sexo, malos pensamientos, busque pornografía. Y todas son cosas de aquí, pero todas esas cosas tienen una característica en común. Puede que produzcan gozo, nadie lo niega, pero es un gozo momentáneo, muy rápido, un placer, que después de que pasa, deja un vacío, una amargura, una soledad, una tristeza y una carga de conciencia que no se puede con ella. En cambio, las cosas que no se ven, las cosas que describe la Escritura, las cosas que yo logro entender a través de mi charla con Dios, esas son eternas, esas son las que van marcando mi vida y me van levantando. Por eso entonces, como maduro yo, busco controlar esas emociones que me llevan al piso, para que más bien me controle lo que me levanta hacia el cielo. Quinto, flexibilidad. Una persona madura es capaz de adaptarse a los cambios y situaciones nuevas. Tiene una mente abierta y está dispuesta a considerar diferentes perspectivas y opciones. A ver, tal vez es mejor el ejemplo que vamos a mirar en la palabra en Génesis 12, del 1 al 4. Aquí está Abraham, el que después se llamó Abraham. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Consideren esto. Tú tienes tu casa, tu estudio o tu trabajo y el Señor se te manifiesta, se presenta delante de ti y te dice, deja todo eso, deja tu familia y yo te voy a mostrar dónde vas a estar. Pregunta, ¿cuántos cristianos de hoy en día serían capaces de dejar todo por seguir a Dios? Eso fue lo que hizo Abraham. El Señor le promete en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Versículo 4. Miren el cierre de este episodio. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Pero es que Abraham era joven. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dejó su familia, dejó su tierra, dejó sus conocidos, sus amigos, ya anciano. Y no sabía cuánto le iba a tocar caminar y hasta dónde. Pero salió obedeciendo al Señor, creyéndole a Él. Esto es lo que se llama flexibilidad. Qué temperamento tan flexible el de Abraham. No, Señor, es que yo soy viejo. No, Señor, es que mira, aquí es donde tengo todos mis conocidos, yo qué voy a hacer en una tierra extraña. Me toca empezar por levantar una tienda nueva y llevar estos rebaños y cuidarlos en el viaje y todo eso, Señor, es muy difícil. Abraham nunca esbozó ninguna de esas disculpas. Dijo, aquí estoy, voy contigo, Señor.
Sexto, autonomía. Una persona madura es capaz de tomar decisiones por sí misma y confiar en sus propias capacidades como provenientes de Dios. No depende excesivamente de la aprobación o validación de los demás y tiene una fuerte autoestima. Cuando lo están criticando, cuando los demás no lo comprenden, cuando los demás solamente miran lo negativo, la persona madura dice, bueno, no importa. A mí lo único que me interesa es la opinión de mi Dios, la que Él tenga de mí, y espero que sea buena. Por eso voy a procurar agradarlo en todo. En cambio, el otro no, el otro se desmorona cuando viene la crítica, cuando viene la calumnia, cuando viene la pérdida. Se deshace porque no tiene un núcleo fuerte. Su autonomía no está basada en su autoestima y su autoestima no está basada en Dios. Daniel 1, 8 al 9. Otro joven en acción, así como Abraham de 75. No mentiras, aquí Daniel tendría unos 17 o incluso menos. No nos dice la palabra. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Y qué pasó? Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel, bien joven, algunos calculan que tendría unos 13 años, no dice la escritura que tuviera padre o madre por ahí a la mano, siendo esclavo en tierra ajena, con un rey completamente mundano. Y sin embargo Daniel tenía claro los principios en su corazón, sabía lo que tenía que creer. Lo que había oído de joven, eso lo guardaba y lo mantenía, porque él se propuso tomar decisiones por sí mismo, confiando en las capacidades que tenía de Dios. Él confiaba en que Dios le había dicho la verdad, confiaba en que Dios nunca lo iba a engañar. Entonces lo que él había aprendido de joven de su Dios, eso fue lo que en este momento lo llevó a tomar semejante decisión, que era prácticamente oponerse al rey. Y eso podía costarle la vida. ¿Cómo somos de débiles en esta época? ¿Cómo somos de niños? Y no lo digo en forma despreciativa, pero sí en el calificativo que veíamos ayer. ¿Cómo somos de inmaduros? Que nos asustan tantas cosas que podríamos, aún desde muy jóvenes, establecer con toda firmeza y con toda seguridad. Hoy la disculpa es que, es que el pobrecito niño necesita madurar. Cuando llegue por allá a los 20, si acaso, ya tendrá la capacidad. No, eso es falso. En el Oriente y entre los judíos, la adolescencia que tanto idolatramos nosotros en Occidente, prácticamente no existe. Cuando llega, se los he contado varias veces, la época en que el niño se convierte en adulto, porque no es en adolescente, niño a adulto, se llama Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah es una festividad que lo celebran en forma muy ceremoniosa, cuando el niño ya es capaz de asumir las responsabilidades de adulto. Y si ustedes miran la Biblia y la leen con calma y con espíritu escudriñador, van a descubrir que muchos jóvenes fueron tratados como adultos. ¿Recuerdan a Samuel en el templo, llamado por el Señor? Samuel, Samuel. Y Samuel recibe tremenda revelación. ¿Recuerdan al Señor Jesucristo en el templo, enseñando la ley? Y dice que sometido a sus padres, los preadolescentes y los adolescentes merecen en dignidad ser tratados como adultos, o sea,
que empiecen a asumir responsabilidades completas y plenas. Séptimo, honestidad. Una persona madura valora la honestidad y la integridad. Actúa siempre de manera ética y sincera en sus relaciones y comunicaciones. Otro ejemplo bíblico de lo que es la honestidad. ¿Qué es la honestidad? Es ese corazón transparente que no tiene engaño, al cual se le puede confiar cualquier responsabilidad y él va a responder con total integridad. Eso es lo que va a pasar en este pasaje de Génesis 24, versículos 51 al 54. Nos ponemos en contexto. Abraham llama a su siervo y le hace jurar que va a ir a la tierra de sus padres a buscarle esposa para Isaac. El siervo o el mayordomo jura a Abraham que va a cumplir con el encargo. Ahí hay mediación de un juramento. No importa, si el juramento hubiera sido lo mismo. En esa época los siervos eran fieles, eran honestos con sus amos, en su gran mayoría. Dice en Génesis 24:51, mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu señor, como el Señor ha dicho. Aquí están hablando los padres de Rebeca. Ya el siervo la encontró, ya se fue con ella para la casa de su familia, y ya le está pidiendo la mano a los padres de Rebeca para llevarla a la tierra de Isaac. Versículo 53, oigan esto, cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. ¿Qué pasó aquí? Que el siervo hizo un viaje larguísimo, lleno de pertenencias que le había dado Abraham como regalo para la familia de la mujer que él escogiera. Miren la confianza que le tenía Abraham a su siervo. Más confianza en Dios, claro. El siervo iba a ser el intermediario entre la felicidad o la infelicidad de Isaac con la esposa que le consiguiera el siervo. El siervo cumple la misión en forma perfecta y completa. Y no solo eso, sino que todos los objetos de valor que él llevaba los saca completicos y se los entrega a quien debe dárselos. No se queda ni uno solo. ¡Qué tremendo ejemplo! A mí una persona como esta me hubiera conmovido, me hubiera dado un abrazo diciendo, qué valor, qué honestidad, qué sinceridad, qué transparencia. Ojalá crezcamos en esos valores, mis hermanos, creyendo que aún lo más pequeño es valioso delante de los ojos de Dios y por eso debemos hacerlo pulcramente, limpiamente siempre. Octavo, estamos hablando del maduro y las características. Tolerancia a la frustración. Una persona madura tiene la capacidad de manejar la frustración y los desafíos de manera constructiva. No se deja abrumar por los obstáculos, sino que busca soluciones y aprendizajes de cada situación. En Hebreos 11:37 y 39 nos muestra varios ejemplos. Dice, refiriéndose a muchos que por la fe, dice el versículo 37, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos y maltratados. De paso aquí nos enseña otra cosa.
Yo me porto mal porque es que se han portado mal conmigo. Esa es una tontería, esa es una disculpa infantil. Muchos se han portado muy bien, excelentemente bien, a pesar de que con ellos se portaron mal. Por eso dice en el versículo 39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, aún así no recibieron la promesa. Es duro que aunque se portaron bien, no vieron el premio, el galardón aquí en esta vida, sino lo recibieron cuando llegaron a la otra. Porque nosotros muchas veces estamos buscando premios para aquí, para allá, para ahora. Debemos despojarnos de esa visión también tonta e infantil. No busquemos satisfacciones rápidas. Si hay una situación que se demora, no nos frustremos y continuemos. A pesar de todas las dificultades, persistamos, porque tenemos tolerancia a la frustración. 9, crecimiento. La persona madura se cultiva y crece en diferentes facetas de su vida, tanto emocional como intelectual y sobre todo espiritual. Esto va para las generaciones actuales, tanto de jóvenes como de adultos que no quieren leer, no quieren estudiar, no quieren crecer, no quieren aprender. El adulto maduro no se estanca porque sabe que eso significa el inicio de la muerte de esas facetas de la vida. Es decir, lo que se estanca, lo que se empantana, empieza a morir inmediatamente. En cualquier campo, emocional, intelectual o espiritual. La segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 8, dice, 5 al 8. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan, agreguen, amontonen, no se conformen con lo que ya tienen, súmenle más, a su fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Y no solo una cosa, 7. Trabajar por 7 cosas, crecer por 7 cosas, 7 virtudes. Dice el versículo 8, pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, el versículo 8 quiere decir que cuando no estudiamos, no agregamos a la fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, entonces no tenemos verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, somos inmaduros. La madurez viene con el conocimiento, con el crecimiento. Y por último, abnegación y servicio. Lo contrario de egoísmo que veíamos ayer. La persona madura tiene la capacidad, al contrario del niño egoísta, de desprenderse de algo físico o del tiempo, de su tiempo. Tengo 5 minutos, no importa, venga, hablamos. Venga, yo oro por usted. De algo físico, de su tiempo y de su comodidad, aún con sacrificio, para llevar una ayuda o servicio a algún necesitado. Marcos 10, 44 al 45 dice, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será el siervo de todos. Si tú quieres figurar en la vida eterna, tienes que servir a los demás. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En conclusión, 10 cualidades de la persona madura. Vamos a repasarlas rápidamente. Autoconciencia, o sea, autoconocimiento. Responsabilidad, reconociendo que su propia vida es trabajo entre Dios y él. Empatía, trabajando con compasión y consideración hacia los demás.
Control emocional porque no se deja manejar por sus emociones. Flexibilidad porque se adapta a los cambios nuevos. Autonomía porque es capaz de tomar decisiones por sí misma basada en el conocimiento de Dios. Honestidad. Es una persona íntegra y recta, siempre transparente. Tolerancia a la frustración. Maneja los desafíos y la frustración de forma siempre constructiva. Vive en crecimiento completo. Y por último, es abnegado y servicial. Estas son algunas de las características de una personalidad madura. No son todas. ¿Qué tal? Que las viéramos todas. Aunque es importante tener en cuenta, oigan esto, que el desarrollo de la madurez personal es un proceso continuo y individual y puede variar por eso de una persona a otra. Estos pasajes bíblicos nos enseñan sobre la importancia de crecer en madurez espiritual principalmente para desarrollar características como la sabiduría, la constancia, el amor y la devoción a Dios. Amén y amén.